No se suponía que yo recordara esto. Y no lo digo como una metáfora ni como una forma dramática de empezar una historia. Lo digo de manera literal. Hay cosas que se te permite recordar de la infancia y cosas que no han cumpleaños. Han canciones de caricaturas, el olor de alfombras viejas y juguetes de plástico. Esto no era una de ellas. Así que, si estás escuchando esto ahora, no busques el programa. ¿Todavía no? Sé que la curiosidad ya se está apretando en tu pecho, porque así funciona. Siempre funcionó así. Pero si este video desaparece, si mi cuenta queda en silencio, sabrás por qué te estoy rogando que esperes. Volvió a mí por accidente, y esa es la peor parte. No fue nostalgia, ni una conversación con un viejo amigo. Fue un algoritmo, aburrido e insomne a las 2 de la mañana, deslizándome una miniatura por la pantalla como si no significara nada. Colores brillantes, caras amigables. Un título tan inofensivo que casi me reí. No había pensado en ese programa en más de 20 años. Ni siquiera recordaba haberlo visto. Pero en el instante en que lo vi, algo detrás de mis ojos se enfrió, como si una puerta se abriera en un lugar que había sido sellado a propósito. Mi corazón empezó a acelerarse antes de que mi mente pudiera explicar por qué. Era un programa infantil. Eso decía todo el mundo. En educativo, en suave, en seguro. De esos que los padres confiaban sin dudar, porque sonaban de fondo mientras se preparaba la cena. Pero incluso entonces, algunos niños no podían verlo solos. Algunos lloraban por razones que no sabían explicar. Y los adultos que lo notaron no hablaron del tema por mucho tiempo. Si intentas buscarlo ahora, no encontrarás gran cosa. Los clips desaparecen. Los foros cierran los hilos. Las personas que hacen demasiadas preguntas o desaparecen por completo de la conversación, o regresan diferentes, más calladas, como si algo les hubiera lijado los bordes. Me dije a mí mismo que ignoraría la recomendación, que cerraría la pestaña y me iría a dormir. Pero mi mano ya se estaba moviendo, mi dedo flotando sobre el botón de reproducir, mientras un pensamiento que no tenía desde la infancia volvía arrastrándose a mi cabeza. Todas las señales de advertencia estaban ahí, sutiles y educadas, disfrazadas de coincidencia. El aire se sentía más pesado. La habitación parecía observada. En algún lugar profundo dentro de mí, una versión más joven de mí mismo gritaba que me detuviera, que olvidara, que lo dejara enterrado. Pero el miedo nunca ha detenido la curiosidad por mucho tiempo. No en mí, en nunca más. No se suponía que yo recordara esto, Ann. Y entonces hice clic en reproducir. El programa se veía exactamente como lo recordaba, y eso debería haberme tranquilizado. Colores brillantes llenaban cada rincón de la pantalla, colores tan saturados que casi vibraban. El cielo siempre era de un azul perfecto, el pasto de un verde imposible. Nada proyectaba sombras, a menos que fuera para enseñar una lección sobre compartir, o la bondad, o por qué no deberías mentir. Había una mascota, por supuesto. Siempre hay una mascota, un personaje grande y amigable, con bordes redondeados y una voz diseñada para sonar como la seguridad misma. Te daba la bienvenida al inicio de cada episodio, cantaba la canción de introducción y te recordaba que eras su amigo especial. La canción era pegajosa, de la forma en que deben ser las canciones infantiles. Lo bastante simple para tararearla, lo bastante repetitiva para quedarse grabada. Incluso ahora, una parte de mí todavía recuerda la letra. Todo el mundo confiaba en ese programa. Las escuelas lo ponían durante los ratos libres. Los maestros mencionaban sus lecciones como si fueran conocimiento común. Los padres no hacían preguntas. ¿Por qué habrían de hacerlo? Era limpio, educativo, aprobado, en el tipo de programa que hacía. Que los adultos sintieran que estaban haciendo algo bien solo con encender la televisión. Al principio, pensé que la incomodidad que me recorría la espalda era solo nostalgia, engañándome. Los recuerdos viejos siempre se sienten más extraños cuando los revisitas siendo adulto. El ritmo
parecía más lento de lo que recordaba. Las sonrisas duraban un poco más de la cuenta, pero eso pasa con cualquier caricatura antigua, ¿no? Entonces noté que la mascota nunca parpadeaba, ni una sola vez, ni durante la introducción, ni en los primeros planos. Sus ojos permanecían abiertos y vidriosos, fijos al frente, sin cambiar jamás. Cuando reía, su boca se movía, su cuerpo saltaba, pero sus ojos seguían inmóviles, como si no formaran parte de la animación. Empecé a observar el fondo, en lugar de la acción principal. Ahí fue cuando se volvió más difícil de explicar. Los personajes se quedaban congelados a mitad de movimiento durante escenas enteras. Un brazo levantado, un pie suspendido en el aire, como si el mundo se hubiera pausado solo para ellos. Cuando la cámara volvía a cortar, de repente estaban en otro lugar, como si nada hubiera pasado. La pista de risas era aún peor. Entraba medio segundo tarde, o demasiado pronto, como si reaccionara a algo que yo no podía ver. Chistes que no tenían gracia recibían aplausos. Momentos silenciosos provocaban risas, de todos modos. Una vez, escuché aplausos que continuaban incluso después de que la pantalla quedara completamente inmóvil. La piel se me erizó, pero seguí mirando. Me dije que solo era una producción barata. Recortes de presupuesto. Detalles olvidados que nadie esperaba que alguien analizara cuadro por cuadro décadas después. Eso fue antes de notar el episodio 6. No aparecía en las listas de retransmisiones que yo recordaba. No se mencionaba en guías ni en páginas de fans. Estaba ahí, silencioso, entre los episodios 5 y 7, con un título genérico y una miniatura que se veía ligeramente mal. Algo en ese espacio vacío de mi memoria se sentía intencional, como un hueco dejado a propósito, desafiando a cualquiera lo bastante curioso como para entrar y ver que estaba esperando ahí, invisible, inaudible, pero nunca realmente ausente, y ya presionando otra vez contra los bordes de mis pensamientos, y de alguna manera, sabía que nunca había sido retransmitido. Sé exactamente el día en que se emitió, porque yo estaba en casa, enfermo, sin ir a la escuela. Ese detalle nunca ha cambiado, por mucho que el resto del recuerdo intente desdibujarse. Recuerdo el peso de la manta, el sabor del jarabe para la tos, la forma en que el televisor parecía estar más cerca de lo normal, como si se inclinara hacia mí. La canción de introducción sonaba más lenta, no exageradamente lenta, solo lo suficiente para que algo se sintiera mal, como una canción que conoces de memoria y de pronto pierde un respiro entre las notas. La mascota seguía sonriendo, seguía cantando, pero sus movimientos iban retrasados respecto a la música, arrastrándose apenas, como si estuviera cansada. Uno de los personajes habituales había desaparecido, sin presentación, sin explicación. Un espacio en la pantalla donde alguien debería haber estado, cuidadosamente encuadrado, como si la ausencia misma formara parte de la lección. Nadie preguntó a dónde había ido. Nadie mencionó su nombre. Era como si nunca hubiera existido. La lección del episodio no trataba sobre compartir, ni sobre la honestidad, ni sobre ser uno mismo. Trataba sobre escuchar, y específicamente, escuchar sin cuestionar. La mascota se inclinó más cerca de la cámara de lo habitual, y sus ojos, sin parpadear, llenaron la pantalla, mientras nos hablaba directamente. A veces, dijo, con una voz más suave de lo que recordaba, los buenos amigos no preguntan por qué, simplemente escuchan. El fondo permanecía antinaturalmente quieto, sin movimiento, sin parpadeos. Cuando un personaje infantil dudó, abriendo la boca como si fuera a preguntar algo, la escena se cortó de golpe y volvió a mostrar a la mascota sonriendo. Las preguntas pueden poner triste a la gente, continuó. Y no queremos poner triste a nadie, ¿verdad? Recuerdo haber asentido con la cabeza. Esa es la parte que ahora me revuelve el estómago. Recuerdo haber asentido, febril y solo, sintiéndome extrañamente orgulloso cuando la mascota elogiaba a los personajes por permanecer callados, por seguir las instrucciones exactamente como se les daban. Cerca de el final, el espacio del personaje desaparecido
volvió a mostrarse en vacío. A la mascota hizo un gesto suave hacia ese lugar. Escuchó muy bien, dijo. También que ya no necesita estar aquí. El episodio terminó sin la canción de despedida habitual. La pantalla se fundió a negro y durante unos segundos no hubo nada sin música, sin créditos, solo silencio, antes de que el siguiente programa comenzara como si nada hubiera pasado. Años después, cuando les pregunté a otros niños sobre eso, me miraron como si estuviera inventando cosas. Juraban que ese episodio nunca se había emitido, que el personaje siempre había estado ausente, que la lección había sido otra completamente distinta. No existen registros oficiales ni listados, ni notas de producción a nada. Tal vez les habría creído si no hubiera encontrado las publicaciones en los foros, enterradas en lo más profundo de un hilo archivado, con fechas separadas por años. Personas desconocidas describían el mismo episodio, el mismo personaje desaparecido, las mismas palabras sobre escuchar, sin cuestionar. Cada publicación terminaba de forma abrupta, a mitad de una frase, como si quienes las escribieron hubieran decidido de repente que el silencio era más seguro. No pensé que estuviera solo. Al principio, me convencí de que quizá mi memoria había distorsionado los hechos, de que la fiebre y la nostalgia me estaban jugando una mala pasada, pero cuanto más profundizaba, más claro se volvía que otros también lo habían visto. Viejos foros, hilos de Reddit, olvidados hace años, y publicaciones de blogs, borradas o archivadas, susurraban los mismos recuerdos, reconstruyendo fragmentos de algo que había sido borrado. Los usuarios describían pesadillas. Una publicación, titulada "No puedo dejar de escucharlo", relataba cómo una niña se despertaba en mitad de la noche gritando, con la canción del programa repitiéndose sin fin en su cabeza. Otra, de una década atrás, confesaba oír la introducción en sueños, al principio, apenas perceptible, una versión lenta y arrastrada de la melodía, que hacía que el pecho del soñador se cerrara. Intentaron contárselo a sus padres, y las reacciones fueron rápidas y agresivas. "Deja de hablar de eso", citaba un usuario. "A su madre eso nunca pasó". Las capturas de pantalla incrustadas en las publicaciones ahora desaparecidas eran descritas con un detalle inquietante. Un usuario de un foro recordaba la imagen de la mascota con los ojos abiertos de par en par, sin parpadear, el fondo congelado a medio movimiento y el espacio vacío del personaje desaparecido, perfectamente encuadrado. Otro describía el extraño ritmo de la pista de risas, cómo comenzaba y terminaba en momentos imposibles. Nadie discutía esas descripciones, pero algunos hilos terminaban de forma abrupta. Los usuarios simplemente desaparecían, dejando el cursor detenido en sus últimas palabras escritas. Confesiones incompletas, flotando en el aire como ecos. Y aún así, pese a los vacíos, surgía un patrón. Cada publicación hacía referencia a un caso previo de los efectos del programa. Padres insistiendo en que sus hijos no habían visto nada fuera de lo normal. Amigos que recordaban cada vez menos después de intentar contar lo que habían visto. Discusiones metas sobre niños que habían olvidado el episodio por completo, hasta que algo invisible, una sugerencia nocturna, tardía, lo activaba décadas después. Amnesia inducida por los medios, lo llamaban algunos. No todos sobrevivieron a la curiosidad. Algunos desaparecieron, otros regresaron, pero parecían vacíos en educados, tranquilos, pero sin aristas, como si los recuerdos hubieran sido raspados de ellos, como cabello. Lo más extraño era un nombre de usuario que aparecía una y otra vez, repitiéndose en múltiples hilos a lo largo de los años. Cada vez, la cuenta tenía solo una publicación por hilo, describiendo la misma experiencia, la canción más lenta, el personaje desaparecido, la lección sobre escuchar, sin cuestionar. Nunca interactuaban con otros usuarios, nunca respondían, y aún así, cada vez que alguien mencionaba el episodio 6, la publicación de ese usuario estaba allí, intacta, sin envejecer, como si estuviera esperando. Era imposible ignorarlo.
Yo no pude en la repetición. Se sentía intencional, como un rastro de migas de pan que me conducía a un lugar al que no se suponía que debía llegar. Cada foro, cada blog archivado, cada tablero de mensajes abandonado que visitaba, terminaba regresando a ese mismo nombre de usuario, al mismo testimonio críptico. No solo estaban recordando, estaban advirtiendo, o tal vez estaban usando carnada. Para cuando me di cuenta de esto, mi pantalla estaba llena de página tras página de hilos, todos conectados en una red de silencio, desapariciones y obsesión. Y en el centro de todo, el nombre de usuario esperaba, siempre el mismo, siempre el primero en hablar del episodio 6. Había un usuario que se destacaba entre todos los demás. Sus publicaciones no eran recuerdos dispersos ni confesiones febriles, eran análisis meticulosos, obsesivos y a veces horriblemente precisos. Afirmaban haber estudiado el programa episodio por episodio, cuadro por cuadro, catalogando cada sonrisa, cada pausa, cada nota de música. Al principio, pensé que era una broma. Alguien tomando la nostalgia demasiado en serio. Alguien buscando significado donde no existía. Pero luego, leí sus explicaciones. El programa, decían, usaba condicionamiento por repetición, frases repetidas de maneras que no eran obvias, casi subliminales. Ciertas palabras y sonidos solo podían escucharse claramente por los niños, afinadas en una frecuencia que los oídos de los adultos filtraban. Era ingenioso, casi brillante, como si alguien hubiera diseñado un aula disfrazada de programa de televisión, donde se enseñaba la obediencia sin que nadie se diera cuenta. Describían los episodios siguiendo un patrón ritualístico. Era sutil. Cada trama, cada canción, incluso los gestos de la mascota, formaban un ritmo, patrones en los tiempos, en las señales visuales, en los diálogos. Sonaba absurdo, incluso ridículo, hasta que empecé a notarlo yo mismo. Las pausas, los ojos sin parpadear, las risas que llegaban a un compás demasiado temprano o demasiado tarde, no eran al azar. El usuario tenía también un humor oscuro. Se burlaba de la inocencia del programa en publicaciones que leían como sátira. Mírenlos, decía una publicación, desfilando sus valores, mientras alguien aprende silenciosamente a obedecer sin cuestionar. Me reí la primera vez que lo leí, pensando que, por supuesto, estaban exagerando, hasta que me di cuenta de que los patrones coincidían con el recuerdo del episodio 6. El personaje desaparecido. La introducción ralentizada, los ojos que no parpadeaban. Y luego, las advertencias. El analista obsesivo decía que no se debía pausar el programa en cuadros específicos. Ciertos cuadros, insistía, contenían imágenes o secuencias que podían alterar la percepción, hacer que notaras cosas que no debías notar. Por supuesto, lo ignoré. ¿Qué tipo de persona no pausaría si la curiosidad lo dominaba? Eso fue exactamente lo que hice. Puse pausa, rebobiné, hice zoom, congelé los cuadros que me hacían apretarme el pecho, los que mostraban personajes de fondo, suspendidos a medio movimiento, donde la sonrisa de la mascota se prolongaba un poco más de lo normal. Mis manos temblaban mientras examinaba, tratando de descifrar si la teoría del usuario era cierta o solo otra capa de paranoia. Cada cuadro revelaba algo nuevo, o tal vez solo era mi mente jugando trucos. Pero no podía parar. Los episodios exigían atención, y cuanto más miraba, más entendía por qué el usuario del foro había advertido no pausar. Había un ritmo, una insistencia sutil, como si el programa mismo respirara a través de los cuadros, guiando los ojos, moldeando los pensamientos de cualquiera que lo viera demasiado de cerca. Cuando me di cuenta, estaba reproduciendo el episodio una y otra vez, cuadro por cuadro, dejando que las imágenes se mantuvieran justo el tiempo suficiente para sentir su peso. No podía apartar la vista, y sin embargo, sabía que mientras más profundizaba, más arriesgaba. Una vez que empecé a buscarlos, no pude dejar de verlos. El fondo no era solo decoración, nunca lo había sido. Formas simples se repetían,
A lo largo de los episodios, en triángulos escondidos, en las nubes, círculos apilados de 3 en 3, cuadrados ligeramente descentrados. A primera vista, parecían decisiones de diseño baratas, pero cuando empecé a contar, los números seguían regresando. 3 árboles en 6 ventanas, 9 postes de una cerca, siempre los mismos múltiplos, siempre dispuestos de la misma manera. La música era peor. Cuando aislé el audio, lo ralenté y amplifiqué los canales más bajos. Escuché susurros bajo la melodía alegre. Al principio, no eran palabras claras, solo fragmentos de respiración que me erizaban el cuero cabelludo. Con el tiempo, surgieron frases, cuidadosamente escondidas entre las notas. Escucha con atención, quédate quieto, lo estás haciendo bien. El programa siempre se había presentado como educativo, pero ahora las lecciones sonaban distintas. Menos sobre la bondad, más sobre la obediencia. En un episodio, un personaje infantil dudaba antes de seguir instrucciones. La mascota se inclinaba hacia él, con una voz suave pero firme. Los buenos amigos no necesitan entender, decía. Solo hacen lo que se les dice después de sesiones largas. Mi cabeza empezaba a doler, una presión sorda detrás de los ojos que ningún descanso lograba aliviar. A veces pausaba el video y sentía como si ya hubiera visto el siguiente cuadro, un déjà vu tan intenso que me provocaba náusea. Otras veces, escuchaba la canción de inicio muy débilmente, cuando los parlantes estaban apagados, flotando por mi apartamento como un recuerdo que se negaba a quedarse encerrado. Los números seguían apareciendo. La duración de los episodios se repetía. Las marcas de tiempo de los diálogos coincidían con una precisión inquietante. Incluso los gestos de la mascota seguían un patrón en mano izquierda, mano derecha, sonrisa, pausa, una y otra vez, como un ritual ensayado hasta no requerir pensamiento alguno. Las recreaciones de diálogos que recordaba de la infancia resultaban ahora mucho más perturbadoras. Frases que antes sonaban reconfortantes cargaban otro peso al ser escuchadas de adulto. Todo es más fácil cuando no haces preguntas. Las reglas mantienen a todos a salvo. En estar en silencio significa que te importa. Ya no era sutil. El contraste era insoportable. Colores brillantes, canciones amistosas, voces suaves, todo envuelto alrededor de mensajes que exigían obediencia. El tipo de mensaje que no discute ni convence, sino que se repite hasta que resistirse se siente antinatural. Empecé a cerrar la puerta con llave por la noche, sin recordar por qué. Me sobresaltaba con ruidos pequeños. Me descubrí a mí mismo asintiendo mientras miraba la pantalla, igual que cuando era un niño enfermo bajo una manta, décadas atrás. Esa realización me asustó más que los símbolos, más que los susurros, más que el personaje desaparecido, porque significaba que el programa todavía funcionaba. Los dolores de cabeza se volvieron más intensos. El déjà vu llegaba en oleadas. A veces escribía una frase en un foro y me daba cuenta de que ya la había leído en algún lugar, escrita por otra persona, años atrás. Las mismas palabras, a las mismas conclusiones, el mismo miedo. Fue entonces cuando lo entendí. Nada de esto era aleatorio. El programa no solo escondía mensajes, seguía reglas estrictas. Cada episodio las obedecía. Cada personaje se movía dentro de ellas. Cada lección las reforzaba. Y si había reglas incrustadas tan profundamente en el programa, entonces alguien las había escrito. Y alguien, en algún lugar, todavía se aseguraba de que se cumplieran. Comencé a entender que el programa no era solo un programa, era un sistema. Un conjunto de reglas no habladas, pero inconfundibles, incrustadas tan profundamente que se sentían más como instinto que como instrucción. Y cuanto más veía, más evidentes se hacían las consecuencias de romperlas. Regla 1: nunca cuestionar a la mascota. No era solo un guía o un amigo, era la autoridad encarnada. Cualquier niño que dudara, cualquier personaje que preguntara ¿por qué?, era corregido
de inmediato, no de manera severa, sino de una forma que los hacía más pequeños, más callados. Una mano levantada por la duda se encontraba con un asentimiento tranquilizador. Un suave "lo entenderás más tarde", y luego la cámara cambiaba de enfoque. La lección continuaba, y la duda desaparecía como si nunca hubiera existido. Regla 2. Nunca apagar la televisión a mitad de episodio. Pausar, saltar o cambiar de canal traía consecuencias que no se hablaban, pero se podían sentir. Ahora recordaba pequeños incidentes que había enterrado, momentos en que traté de alejarme durante un dibujo animado y sentí un apretón en el pecho, un escalofrío recorriendo mis brazos, obligándome a volver. Otros niños describían pesadillas, o ese mismo inquietante déjà vu que yo había sentido de adulto. El programa exigía atención. Atención total. Regla 3. Han siempre repetir la lección en voz alta. Al principio parecía una táctica educativa típica de refuerzo. Dilo conmigo, decía la mascota, animando a los personajes y, de forma implícita, a los espectadores a repetir sus palabras. Pero las repeticiones no eran solo para aprender ortografía o modales, eran ejercicios de obediencia. Decir las frases en voz alta, internalizarlas, se convertía en una prueba. Los niños que no cumplían eran marginados en los episodios, sutilmente ridiculizados o simplemente borrados de la escena por un instante demasiado largo. Cuanto más catalogaba estas reglas, más se parecía a algo mucho más oscuro. Indoctrinamiento de culto. Los colores alegres, la música pegadiza, las sonrisas inocentes, todas las señales de algo diseñado para sentirse seguro, eran en realidad señales de control. Repetición, silencio, atención forzada, autoridad incuestionable. Cada episodio demostraba cumplimiento. Cada episodio lo reforzaba, y había consecuencias por romper las reglas. Incluso en la infancia, recordaba las sutiles dolores de cabeza tras hacer demasiadas preguntas. Momentos de pánico al mirar a otro lado. La sensación de que alguna presencia detrás de la pantalla estaba observando, evaluando, esperando. Lo había desestimado siendo niño. Me había reído. Lo había apartado, pero el recuerdo había sido enterrado, no borrado. Al mirar atrás ahora, mientras repasaba capturas de fotogramas y leía los obsesivos posts del foro, me di cuenta de que la tensión siempre había sido real. Romper una regla no se castigaba con fuerza evidente, se castigaba con ausencia, omisión, presión silenciosa que hacía que los niños se sintieran demasiado pequeños para su propia valentía. Y las consecuencias seguían a algunos niños mucho más tiempo que cualquier episodio. Un escalofrío me recorrió al pensarlo. Las reglas no eran sugerencias, eran instrucciones. Y el programa siempre había estado observando, siempre, llevando la cuenta. Fue entonces cuando surgió un recuerdo, afilado y fragmentado. Uno que había suprimido durante décadas en un día en que rompí una regla. Un día en que aprendí exactamente cuán seriamente el programa tomaba la desobediencia. Tenía 6 años cuando rompí una regla, aunque en ese momento no sabía que era una regla. Solo sabía que estaba enojada. El episodio estaba pasando como siempre, brillante y alegre, con la mascota en el centro de la pantalla, con esa misma sonrisa inmutable. Estaba explicando la lección del día, algo sobre seguir instrucciones, incluso cuando no tenían sentido. Recuerdo sentir calor y nerviosismo bajo la manta, harta de que me hablaran como si fuera tonta, harta de que me dijeran que escuchara. Así que cuando dijo "a los buenos amigos hacen lo que se les dice", le respondí "no", dije "Ann", en voz alta, lo suficientemente claro para oírme por encima del televisor. Eso es estúpido. La habitación se quedó en silencio. No el tipo de silencio normal donde el programa sigue sonando suavemente. La música se detuvo. Los sonidos de fondo desaparecieron. Incluso el zumbido del televisor pareció desaparecer, dejando un silencio denso y asfixiante que presionaba mis oídos. La mascota inclinó la cabeza. Me miró directamente a mí, no a la cámara. "A mí, Ann, eso no fue muy amable",
dijo suavemente. Se me cayó el estómago. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que podría vomitar. Recuerdo agarrar la manta, incapaz de moverme, mientras la cámara hacía un zoom lento en su rostro. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó Anne. No respondí. No podía. Sonrió más ampliamente. Está bien, dijo. Lo sean entonces, dijo mi nombre. No un apodo, no un intento, mi nombre completo, pronunciado perfectamente, como si siempre lo hubiera sabido. El sonido de mi nombre viniendo del televisor se sentía incorrecto, invasivo, como dedos presionando dentro de mi cráneo. El fondo detrás de él había desaparecido, ahora tan solo negro, solo su rostro y esos ojos que todavía no parpadeaban. Los buenos amigos escuchan, dijo. Los buenos amigos no responden. Intenté gritar. No salió nada. Vamos a intentarlo otra vez, dijo suavemente. Dilo conmigo. A mi boca se movió sin mi permiso. Sentí como las palabras salían de mi garganta, temblorosas y en silencio, repitiendo la lección exactamente como él quería. La presión en mi pecho se alivió en el momento en que terminé de hablar. La música volvió. Los colores regresaron. El programa continuó como si nada hubiera pasado. Cuando mis padres entraron en la habitación más tarde, les conté todo. Les dije que la mascota me había hablado, Anne, que dijo mi nombre, que el televisor se había quedado en silencio. Se rieron en mí, dijeron que lo había soñado, aunque estaba enferma, que los dibujos animados no responden. La sonrisa de mi madre se tensó cuando insistí, y la voz de mi padre se volvió dura cuando me dijo que lo dejara. Basta, dijo. No pasó a la hora de la cena. Era como si el día hubiera sido borrado. Nadie lo mencionó de nuevo. Incluso yo empecé a dudar de mí misma. El recuerdo plegándose sobre sí mismo, hasta sentirse irreal, vergonzoso, incorrecto. Llevé esa confusión durante años. El miedo, la vergüenza, la certeza de que había hecho algo imperdonable. Encontrar los foros siendo adulta destrozó esa frágil negación, porque enterradas en hilo tras hilo había otras historias. Casas diferentes, años diferentes, el mismo momento de rebeldía, el mismo silencio, a la misma voz, diciendo su nombre. No era especial, no lo estaba imaginando, y no era la única que rompió una regla y prestó atención a lo que respondía. No se detuvo en la pantalla. Los niños comenzaron a ver a la mascota fuera del televisor, no solo en vistazos fugaces, no solo en su imaginación, en los reflejos de los espejos, aparecía donde no debía estar, con los mismos ojos que nunca parpadeaban, mirándolos de vuelta. Un amigo juró haber visto a la mascota agachada en la esquina de su habitación, mientras se cepillaba los dientes, sonriendo sin moverse. Otro la dibujaba una y otra vez en sus cuadernos escolares, copiando el mismo gesto de la pantalla con una precisión inquietante. Aunque el personaje nunca hubiera estado físicamente presente, los sueños se convirtieron en extensiones de los propios episodios. Los niños relataban tramas completas que continuaban mientras dormían, lecciones impuestas en versiones sombrías de sus habitaciones. Una publicación en un foro describía a un niño que despertó y descubrió que el papel tapiz de su cuarto había cambiado sutilmente para coincidir con el fondo del episodio 6, una alineación mínima, casi imperceptible, que lo hizo sentirse atrapado, observado, puesto a prueba. Cuanto más leía, más comprendía que el programa nunca fue solo televisión educativa. No estaba diseñado para entretener, ni siquiera era una lección sobre la bondad o la honestidad. Era una puerta de entrada, un puente, un canal cuidadosamente construido para guiar la atención de los niños, moldear sus pensamientos y, si las historias eran ciertas, prepararlos para algo más allá de la comprensión, algo que los adultos rara vez notaban o no recordaban haber notado. Se volvió evidente por qué los padres reaccionaban de la forma en que lo hacían cuando se les preguntaba. No negaban el programa por desinterés, lo negaban porque la verdad era peligrosa e incómoda, inexplicable, y quienes miraban
demasiado de cerca corrían el riesgo de atraer la misma atención persistente, la misma insistencia silenciosa de la mascota. Incluso ahora, puedo sentirlo, como si los bordes de la percepción se deshilacharan apenas cuando pienso en ello. Los usuarios del foro no exageraban. Esto no era un vestigio de la infancia, ni simple nostalgia. Era un sistema diseñado para seguir funcionando mucho después de que la transmisión terminara. Un sistema creado para dejar rastros, pequeños ganchos, en la memoria y en la propia realidad. Empecé a comprender su alcance aterrador. No estaba enseñando a los niños a comportarse. Los estaba preparándolos para escuchar, sin cuestionar, para repetir las lecciones en voz alta, para obedecer sin dudar. Las canciones alegres y los colores brillantes eran camuflaje, ocultando los métodos de condicionamiento bajo el reconfortante disfraz de la inocencia infantil. La idea me oprimió el pecho, no solo porque era horrible, sino porque era precisa, eficiente y funcionaba. Yo había sido moldeada por ello. Mi curiosidad, mi miedo, mi necesidad compulsiva de descubrir la verdad. Todo era una reacción a algo que el programa había dejado dentro de mí. Algo que había estado esperando, latente, hasta que volví a darle play. Y cuanto más profundizaba, más me daba cuenta de que la cadena, los creadores, incluso la financiación detrás del programa, todo estaba deliberadamente oculto. Quienquiera que hubiera hecho esto, tenía recursos, motivos y una intención que iba mucho más allá del entretenimiento infantil. Necesitaba saber quién estaba detrás, quién había construido la puerta, quién había estado controlando las reglas todo este tiempo. Descubrir quién había creado el programa debería haber sido fácil. Todo programa infantil deja un rastro documental en productores, estudios, ejecutivos ansiosos por poner su nombre en algo saludable. Este no lo hizo. Los créditos eran un laberinto de empresas fantasma que desaparecían a pocos meses una de otra, todas registradas en edificios vacíos o apartados de correos que ya no existían. La productora listada al final de la mayoría de los episodios no llevaba a ninguna parte. Los registros corporativos mostraban que se formaba, producía exactamente una temporada y luego desaparecía. La empresa matriz era la misma historia. Los nombres de los creadores se repetían en documentos, pero ninguno tenía fotos, entrevistas, ni carreras antes o después del programa. Era como si hubieran existido solo el tiempo suficiente para hacerlo, y luego hubieran desaparecido de nuevo. Comencé a seguir el dinero. Ahí fue cuando las cosas empeoraron. Enterrada en viejas bases de datos de subvenciones, había referencias a financiamiento gubernamental, en pequeñas cantidades, repartidas en varios departamentos, etiquetadas bajo encabezados vagos como programas educativos e iniciativas de desarrollo cognitivo temprano, sin comités de supervisión, sin informes públicos, solo firmas y sellos de aprobación de oficinas que técnicamente existían, pero que no parecían rendir cuentas a nadie. Me recordó a otro caso que había investigado antes, otro medio distinto, otra década, al mismo patrón, creadores que desaparecían en silencio oficial, adultos que insistían en que nada estaba mal, niños que recordaban demasiado o demasiado poco. Algunos documentos insinuaban experimentos psicológicos, condicionamiento en la primera infancia, modelado de la atención, supresión de la memoria. Otros usaban un lenguaje más extraño, alineación simbólica, resonancia conductual, términos que no pertenecían a ninguna propuesta educativa que yo hubiera visto. Y luego estaban los símbolos, las mismas figuras que había notado en los fondos del programa, aparecían en memorandos internos y logotipos en triángulos, círculos, cuadrados rotos, dispuestos en secuencias familiares. No eran decorativos, eran intencionales, repetidos con precisión ritual, como si significaran algo más allá del branding. Un antiguo consultor aparecía en múltiples documentos. Su nombre llevaba a un callejón sin salida, hasta que encontré un único artículo académico, publicado años antes
de que saliera el programa. No era sobre televisión. Trataba sobre respuestas de obediencia en sujetos preverbales, sobre cómo evitar el pensamiento crítico, insertando instrucciones dentro de estímulos reconfortantes. El artículo terminaba de forma abrupta, sin estudios de seguimiento, sin citas, solo silencio. Cada pista terminaba igual. Archivos desaparecidos en nombres, tachados, enlaces rotos, personas que no se podían encontrar, o que supuestamente habían muerto años antes, sin registros que lo confirmaran. No parecía un proyecto abandonado, parecía algo borrado deliberadamente, pieza por pieza, hasta que solo quedaban los efectos. Estaba lista para dejar de investigar, lista para aceptar que algunas preguntas nunca estaban destinadas a ser respondidas. Entonces, encontré el anuncio, enterrado en un foro de la industria olvidado. Había una publicación breve de hace menos de un año en Sin Fanfarria. Zen Marketing. Solo un casting para una reimaginación de un clásico programa educativo infantil, financiado por un grupo de medios, recién formado con una dirección familiar. Estaban tratando de traerlo de vuelta. Y esta vez, no solo estaría en la televisión. Lo encontré antes de que alguien pudiera advertirme. Una plataforma de streaming había listado una versión remasterizada del programa. Alta definición, colores más brillantes, sonido nítido, cada fotograma pulido para verse nuevo, cada personaje más definido, cada fondo más vívido. A primera vista parecía inofensivo, nostálgico, incluso ansegurón, pero entonces leí la descripción. Las palabras eran familiares, demasiado familiares. Frases tomadas directamente de los episodios originales, las mismas que la mascota había grabado a fuego en los espectadores décadas atrás. Los buenos amigos escuchan las preguntas, pueden poner triste a la gente. Estar en silencio significa que te importa. Se presentaban como recordatorios encantadores de viejas lecciones, promocionadas como contenido educativo para una nueva generación de niños. Hice clic para revisar el episodio 1, luego el episodio 2 y el episodio 3. La calidad había mejorado, la animación era más fluida, el sonido más claro, los colores ya no vibraban, brillaban, pero el mensaje intacto. Intacto. Cada instrucción, cada señal sutil, cada ritmo oculto seguía ahí. Habían arreglado lo visual, pero no el mensaje, y supe que no podía continuar. No podía dejar que la curiosidad me dominara como antes. Algo en el pecho me advirtió. De la misma forma que cuando tenía 6 años, estaba enfermo en casa, y la mascota había dicho mi nombre. Si tú te topas con esto, no mires más allá del episodio 3. No sabes qué puede hacerte si lo haces. Crees que estás a salvo porque la plataforma parece legítima, porque parece un dibujo animado inocente, pero ya estás en su camino, en el momento en que empiezas. Quise decirme que podía detenerme en el episodio 3, que esta vez podía controlar mi curiosidad. Pero cuando pensé en los símbolos ocultos, en los susurros bajo la música, en las reglas grabadas en los espectadores, supe que querría verlo todo, y si lo hacía, no habría vuelta atrás. Fue entonces cuando llegó el correo. Venía de una dirección que no reconocía, sin nombre, sin asunto, solo una frase en el cuerpo del mensaje: sabemos que has estado mirando. Amé. Quedé mirando la pantalla. El cursor parpadeaba en el campo de respuesta vacío. La habitación se sentía más fría que hacía horas. Las sombras presionaban las esquinas, sutiles y pacientes. El chorro de luz del monitor parecía demasiado brillante, casi como si me siguiera, consciente de mi vacilación, de mi conocimiento, de mi miedo. Una parte de mí quería borrar el correo, fingir que no existía, fingir que nunca había redescubierto el programa, fingir que no había hecho clic en reproducir pero no lo hice porque ya sabía que venía después. El correo contenía un archivo adjunto, un clip de video. No estaba enlazado en ningún otro sitio, no figuraba en ninguna plataforma de streaming, no estaba archivado en ningún foro. Se llamaba Episodio 0 y no tenía idea de cómo había llegado hasta mí. Dudé
con los dedos suspendidos sobre el ratón. Cada instinto me gritaba que lo borrara, que cerrara el portátil y fingiera que nada de esto existía. Pero lo sabía. La curiosidad siempre había sido su propia trampa. Hice clic en reproducir. La pantalla se fue a negro. Entonces apareció la mascota, solo que esta vez no hubo el saludo amistoso de siempre. Los ojos que no parpadeaban estaban más nítidos, más definidos, casi conscientes. La sonrisa que antes parecía segura ahora tenía peso, intención, y dijo: mi nombre. Te veo, dijo. Y el sonido no venía de los altavoces, reverberaba en la habitación, vibrando contra mis huesos. Y a ellos también los veo. La cámara se desplazó lentamente, mostrando los espacios vacíos donde deberían estar otros personajes. El silencio entre frases era opresivo, cargado, expectativado. Luego miró directamente al lente, a mí, a cualquiera que estuviera viendo. ¿Lo recuerdas?, susurró. No era una pregunta, no realmente. Era una afirmación. Las palabras se enroscaron en mis pensamientos como humo, asentándose en lugares a los que no quería que llegaran. Tuve que pausar, tuve que recordarme, de la forma más pequeña y humana posible, que ya no era un niño, que esto era solo una grabación. Pero la parte racional de mí ya tenía poca influencia. El pecho se me apretó, el pulso se aceleró. Podía sentir el eco de lecciones de décadas atrás presionando contra mi cráneo, como si las reglas mismas estuvieran vivas, esperando obediencia. Y entonces hablé al monitor, pero también a quien esté viendo esto ahora. Han, si estás aquí, no hagas lo que yo hice. No persigas cada fotograma oculto. No escuches demasiado atentamente la lección. Especialmente los niños, manténganse alejados. Tienen una oportunidad que yo no tuve, pero también sé que tienes curiosidad. Quieres entender. Quieres unir las piezas. Así que, si tienes teorías, compártelas. Con cuidado en los comentarios. Hay fuerza en los números. Hay seguridad cuando recordamos juntos, cuando reconocemos lo que vimos, sin invitarlo más a nuestras vidas. El clip continuó. La voz de la mascota se volvió más suave, persuasiva, casi afectuosa. Siempre estamos observando. Aprendemos de la atención. Crecemos con la observación. No puedes apartar la mirada, pero puedes recordar: rompí la cuarta pared porque tenía que hacerlo. Porque si estás aquí, necesitas saberlo. Algunas cosas no pueden ignorarse. Algunas cosas esperan hasta que interactúas con ellas. Y algunas cosas te siguen mucho después de que crees que la pantalla está apagada. Detuve el video, pero la sensación no se fue. Ni el eco de la voz, ni la fijación de esos ojos que no parpadeaban, ni las reglas presionando en silencio dentro de mi mente. Y entonces entendí la verdad. No había terminado. Nunca lo había hecho. Si recuerdas este programa, no comentes que te enseñó, comenta cuando te lo enseñó.